Vamos a esperar que más personas se conecten a esta transmisión del día de hoy, a nuestro seminario sobre el proceso constituyente, en donde tenemos dos constituyentes que son egresados de nuestra facultad, y esa es la razón por la cual tenemos a dos grandes invitados, que son los únicos dos egresados de nuestra facultad. Si hubiésemos tenido más, hubiésemos tenido también más constituyentes, por supuesto, acá mismo. Es para nosotros un agrado poder tenerlos a ellos invitados, junto también con otra gran egresada, como es Carmen Lefulón. Voy a hacer la presentación más formal a medida que se van conectando más personas a esta transmisión, y poder comenzar entonces nuestro panel para que sea lo más estricto con nuestra hora. Ya tenemos varias personas que ya están conectadas, así que prefiero que partamos inmediatamente. Entonces, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes en este panel del proceso constituyente al cierre. ¿Qué hemos aprendido como sociedad? Quisiera saludar a la presidenta de nuestra Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial, Alejandra Loyola, y las demás directoras y directores. Por supuesto, agradecer a Marcela Cerda por la organización de este evento, a nuestro decano, José Miguel Sánchez, y a Victoria Valdés como directora de Ingeniería Comercial. Soy Jaime Belolio, director también de la Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial, ex muchas cosas, ex ministro, ex alumno, claro, y ex presidente de la FEUC, y también ex diputado. Y hoy tendré el rol de moderar este panel de egresados, donde queremos reflexionar sobre los aprendizajes que nos deja el proceso. Entonces, nuestra invitada y nuestros invitados son todos egresados de esta facultad, como les mencionaba. Son los únicos dos constituyentes que son egresados de nuestra facultad. Han tenido un rol muy importante en este proceso, ustedes lo han visto harto en los medios, desde distintas perspectivas. Arturo Zúñiga es ingeniero comercial de nuestra facultad, integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 9, fue subsecretario de redes asistenciales. Bernardo Fonten también es ingeniero comercial de nuestra facultad, es integrante de la convención, fue integrante de la convención en representación del Distrito 11 de la región metropolitana, y Carmen Lefulón, ingeniera comercial, doctora en ciencia política por la Universidad de Columbia, coordinadora del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos e integrante de la red de politólogas. Así que vamos de inmediato. Vamos a partir por nuestros constituyentes y después le damos la palabra a Carmen. Entonces, Bernardo, Arturo, vamos a partir con Bernardo. Este proceso les tocó un año súper intenso, les tocó un año con dificultades al interior, en el exterior. ¿Y qué aprendizaje sacan del proceso primero? ¿Cuáles creen ustedes que son esas condiciones esenciales que hicieron que tuviéramos el resultado que hoy tenemos a la vista? Y que, entre otras cosas, bueno, después Carmen nos va a comentar, pero más del 80% de las personas dicen que este proceso no se acaba el 5 de septiembre, es decir, que hay que seguir haciéndole reformas, ya sea gane una alternativa o la otra. Son muy poquititos aquellos que dicen que están conformes con el actual texto. Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes y esas condiciones esenciales que derivaron a este producto final que hoy día se va a someter a un plebiscito el día 4 de septiembre? Fernando. Bernardo. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jaime. Mira, creo que esto daría como para escribir un libro, probablemente, pero no se preocupen, yo no lo voy a escribir, así que. Pero lo que sí creo es que hay que entender de que, en definitiva, teníamos una gran oportunidad de haber escrito una constitución que nos uniera, ¿no es cierto?, y que nos significaran reglas comunes que todos respetáramos y que fuera un techo para todos, digamos, ¿no es cierto? Y efectivamente eso no es evidentemente así, y es una gran desilusión. Entonces uno se pregunta por qué fue. Y esto yo creo que fue porque efectivamente la elección de los constituyentes se produjo en un momento especial, después de una crisis social, con cuarentena, etcétera, etcétera, y podemos profundizar las razones de eso, pero para no alargarme. En definitiva, resultó en que el 73% de los constituyentes eran o de izquierda dura o de ultraizquierda. Y muchos de ellos eran independientes, grupos que tenían causas sociales, políticas muy radicales, y hubo entonces 4 grandes flujos o influjos políticos, académicos o intelectuales que atravesaron la convención. Uno era el influjo estatista, ¿no es cierto?, de gente que
pensaba que una economía centralmente planificada y un país en que el Estado tiene un poder enorme sobre la vida de los ciudadanos es la forma de progresar y de mejorar las condiciones de vida, un enemigo conocido para nosotros. Segundo, era una versión muy radical del feminismo y de las diversidades sexuales, y la necesidad de imponer entonces una sociedad que no diera igualdad a todos, sino que diera un proceso de compensación a esas minorías en forma muy radical. Un ambientalismo talibán, un ecologismo talibán. Por supuesto, yo creo que una de las cosas buenas que tiene la Constitución, porque entre paréntesis tiene, cuando hablo de la Constitución me refiero a este proyecto de Constitución de la Convención, ¿no? Este proyecto de la Convención sí tiene cosas buenas también. Una de las cosas buenas es la preocupación medioambiental, pero muchas de las normas son mal concebidas y había entonces un ambientalismo o un ecologismo talibán que llevaba a decrecer, por ejemplo, que llevaba a buscar eliminar las exportaciones, terminar con los tratados de libre comercio, a autoabastecerse, a no tener proyectos de energía que no fueran autogeneradas, en fin, una versión muy romántica de la vida, todo esto con el mejor iPhone arriba del escritorio, claro. Y después, porque yo decía, bueno, ¿y cómo vamos a comprar el iPhone entonces si no tenemos exportaciones y no tenemos dólares? Pero bueno. Y por otra parte, la otra gran fuerza era la fuerza indigenista, ¿no es cierto? Esta idea que iba mucho más allá de lo razonable. Lo razonable es que efectivamente tenemos pueblos indígenas que son minoritarios, que han sido ninguneados, y hay que terminar con ese ninguneo y hay que darles un espacio, ¿no es cierto? El espacio que merecen. Pero esto lo que buscaba también era unas normas indigenistas, y de hecho hay 25 artículos que dan privilegios desproporcionados a los indígenas, además de los artículos que son otros 10 más o menos, que le dan condiciones o normas razonables. Y entonces terminamos con una constitución que es más pro-indigenista que la de Bolivia. O sea, a mí me trae la de Bolivia y yo la firmo feliz. Pero si bien el ejemplo fue siempre Bolivia, y cuando no era Bolivia era Ecuador, te decía, no te preocupes, si esto está en la de Bolivia, si no está en la de Ecuador, me decía, bueno, ¿por qué, no es cierto, la invitación de la izquierda madura fue, encabezada por el Frente Amplio, fue decir, oye, vamos a hacer países escandinavos, esos son nuestros ejemplos, después pasamos a invitar Portugal, después, que igual está en Europa, es más rasca, pero igual está en Europa, bueno, pero después de Portugal pasamos a Uruguay, pero de Uruguay terminamos en Bolivia. Yo no logro entender por qué tuvimos ese descenso, pero ese era como el mundo. Entonces, toda esas fuerzas cruzaron y llevaron a una constitución extraordinariamente radical, extraordinariamente sin sentido común, y sin sentido de la realidad. Yo creo que el gran defecto es que está mal hecha, está mal escrita, es ambigua, lleva múltiples conflictos porque va a tener todo tipo de interpretaciones y está mal hecha y sin sentido común. Y voy a ejemplificarlo con una historia. Va una fundación que se dedica a cuidar las abejas, a explicar que las abejas, la polinización, Einstein dijo que sin abejas no hay vida, en fin, está muy bien, muy bonito, y termina en un artículo que tiene que proteger las abejas, y por eso suena muy atractivo. Y entonces, pero dice, al final de la presentación, dice, bueno, las abejas están muriendo por el neoliberalismo, la economía de mercado, la propiedad privada y la Constitución. Entonces uno queda como muy sorprendido de cómo las abejas están muriendo por todas estas cosas. Después uno mira las cifras y resulta que ve que las abejas, hay más abejas ahora que nunca, porque la fruta requiere muchas abejas, así que en la economía de mercado, el neoliberalismo, y etcétera, lo que produjo fueron más abejas, no menos abejas. Pero la historia continúa y resulta que queda el artículo. Pero de repente alguien dice, oye, pero... y se vota y se aprueba parcialmente, porque se votaban varias veces las cosas que ustedes recordarán. Pero de repente alguien dice, oye, pero ¿de dónde vienen las abejas? Las abejas vienen de Europa. Ah, son colonizadoras. Ah, no pueden estar. Entonces se eliminaron las abejas del artículo y quedaron los picaflores, pero autóctonos. Y acto seguido, bueno, después murió el artículo, digamos, entre tanto artículo que hubo que fue. Pero lo que buscó con ese ejemplo es demostrar hasta qué punto esto fue radical, sin sentido común, y donde la pasión derrotó totalmente la razón. Nunca hubo ni un estudio sobre qué efecto iban a tener las medidas. Por supuesto que toda la discusión económica nunca existió, nunca hubo ningún interés en preguntarse si
iba a haber crecimiento, si iba a haber financiamiento, si iba a haber capacidad de gestión para llevar adelante la Constitución. Entonces, para resumir, tuvimos aquí una Constitución redactada en un invernadero con puras plantas carnívoras, ¿no es cierto?, para decirlo en forma divertida, ¿no es cierto?, no estoy diciendo que sean así, y con un radicalismo demasiado apasionado y demasiado religioso. Y entonces terminamos con una Constitución que no nos representa todo, porque el país no es eso. Y el sentido común no está en eliminar, digamos, por ejemplo, el estado de emergencia o en mil otras cosas que hay que no tienen lógica. Ahora, eso no quita, y con eso termino porque ya me alargué demasiado, pero eso no quita que nosotros como profesión, especialmente, y como quienes creemos en una economía social de mercado y en una sociedad libre como una forma de traer dignidad, oportunidad y de hacer las personas más capaces de realizar sus proyectos de vida, tenemos que preguntarnos también qué dejamos de lado. ¿Por qué se produjo ciertos grupos muy minoritarios en la sociedad que tenían tanto resentimiento? Y está el tema del agua, está el tema del medio ambiente, está el tema de la calidad de la vida en las regiones versus Santiago, está el tema de la calidad de las ciudades, el tema de la inmigración, que yo creo que es el gran responsable del estallido social. En fin, entonces, creo que también hay un cuestionamiento a decir, está bien, la ciencia económica le aportó a este país enormemente y lo llevó de ser un país muy rasca a un país que fue la envidia de Latinoamérica, que no es poco, pero al mismo tiempo se generaron estos bolsones de dolores, digamos, por ponerle, que es necesario atender y repensar, y ver hasta qué punto la creatividad privada no se empleó para haber solucionado esos problemas, que en realidad eran parte de la responsabilidad del Estado, y por supuesto que el Estado fue el que más falló aquí, y el sistema político en particular. Pero bueno, eso es como mi visión, y creo que hablé mucho. No, muy bien, Bernardo, te agradezco, estuvo interesante, me gustó el ejemplo de la abeja, porque me gustan las abejas, y también de las plantas carnívoras. Así que vamos a pasar a Arturo, para que nos cuente Arturo. Después, para que empecemos a pensar en preguntas, ¿no? Háganlas a través del chat para que podamos ir filtrándolas y para que alcancemos después en el tiempo, porque dijiste un par de cosas que son súper interesantes para adelante, esto como de esta religión, ¿no? Ya había que ser como un acto de fe y esta política identitaria bien radicalizada que yo creo que es interesante conocer después. Arturo, a ti también te tocó difícil, venía además saliendo después de estar en pandemia como subsecretario de redes asistenciales. Aprovecho de felicitarlos a ambos por el trabajo como convencionales y particularmente también a Arturo ahí en el trabajo de la pandemia. Entonces, Arturo, cuéntanos, ¿cómo fue este proceso, estos aprendizajes, además de lo que contaba Bernardo, estas condiciones que hicieron que termináramos en este resultado? Bueno, primero agradecerte, Jaime, y a toda la Fundación de Egresados por la invitación, especialmente a la Victoria, que es mi compañero. Obviamente cuando todo el mundo a uno le dice, sí, ¿cómo ha sido estar durante estos 12 meses en esta convención, con esta dificultad de poder establecer conversaciones y el nivel de trabajo? Yo siempre lo comparo con el Ministerio de Salud y de verdad, comparado con el Ministerio de Salud, el nivel de exigencia obviamente es bastante menor, ¿ya? Lo que fue el Ministerio de Salud, trabajar en pandemia fue dedicarle 18 horas diarias durante 8 meses seguidos, sin descansar ningún día. Y obviamente esto sí tiene otro tipo de dificultades. Yo creo que lo primero que menciona Bernardo es por lejos lo más importante, que es el sistema de elección, que es el mismo sistema de elección que tenemos para la Cámara de Diputados, pero radicalizado aún más con dos componentes, que fue la lista de independientes y los escaños reservados de los pueblos originarios. Eso le agregó aún más polarización a lo que nosotros ya veníamos viendo desde hace ya varios años en el Congreso Nacional. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos una reforma en nuestro sistema de elección, pasando de un binominal a un proporcional, ¿ya? Y eso implica que las posturas de cada uno se exacerban, ¿ya? Y esto ocurre, o sea, lo que nosotros tenemos que tener en la cabeza es que en un distrito
común y corriente hay posturas desde la derecha hasta la izquierda. ¿Y qué es lo que se hace? Que cada uno de los diputados o candidatos, en este caso convencionales, le habla a un sector específico de esa distribución, por decirlo así, ideológica. Y al hacer ese tipo de elección, ocurren estas aperturas identitarias. Es decir, hay espacio para que una persona con solamente hablarle de un tema en específico, como es el ambientalismo, recibe una cantidad de votos porque obviamente lo va a representar muy bien en ese tema, pero no tengo idea cómo me va a representar en otros temas que son tan importantes como el medio ambiente. Y de alguna forma eso se aprovechó muy bien por una lista en particular, que fue la lista de independientes del pueblo, ya que después supimos que no eran tan independientes como decían. Si ustedes revisan la votación de cada uno de ellos, de los 27, es bastante uniforme. O sea, ellos de verdad, o sea, actúan más como partido político, similar incluso a la UDI, que vota siempre bastante ordenado. Y ellos votaban muy ordenados. Pero obviamente lo que se vio ahí fue como una máscara que se le vendió a la ciudadanía como independiente y que finalmente nunca fueron así. Y lo segundo que exacerbó este sistema proporcional que ya de alguna forma busca que uno con hablarle a su pequeño segmento de un 5 o 8% puede salir elegido, son estos 17 escaños reservados que se les entregaron a los pueblos originarios. ¿Ya? Pueblos originarios que obviamente uno esperaría que también tuviesen cierta distribución ideológica, pero claramente no fue así. Los 17 personas de escaños reservados votaron muy similar unos a otros. Y más distorsionado aún, sabiendo que ellos en total sacaron 280.000 votos. ¿Ya? Es decir, 280.000 votos, 17 escaños. Para darles un ejemplo, el Distrito 9, cual yo represento, son 350.000 votos y solamente 6 convencionales elegidos. Es decir, tenemos más votos y tenemos 1/3 de los escaños reservados. Es decir, una persona que vive en Prado, que vive en Renca, en Cerro Navia, su voto vale 4 veces menos de lo que vale un voto de una persona que está en el registro para votar por los escaños reservados. Y además de la situación en la que nos encontramos, pandemia, post-estallido social, post-plebiscito de entrada con un 80-20, entonces la elección en sí fue bastante distorsionada. Y esto no es que yo esté cuestionando una elección como la característica democrática. O sea, la elección fue bien hecha, no hay ningún problema, pero tuvo una serie de condiciones que obviamente afectaron esa representación que tiene nuestro país y que obviamente si uno la compara posteriormente con la elección parlamentaria que tuvimos hace poco, en noviembre del año pasado, con 1.000.000 más de votos que en la elección de los convencionales, es una realidad totalmente diferente. ¿Ya? Y eso impidió que dentro de la convención pudiésemos formar acuerdos, grandes acuerdos para construir este techo que decía Bernardo y de esa forma encontrar una propuesta de constitución y saliéramos todo el día siguiente a su término a apoyar. Esa era la idea. La idea era ojalá tener una constitución que sea aprobada en principio un 80%. Y eso no se pudo. Y eso tiene una sencilla razón que es que desde la derecha hacia la izquierda, los 2/3, es decir, los votos necesarios para construir una constitución, están más allá del Frente Amplio. Están más allá de incluso los movimientos sociales constituyentes, que ya era un grupo bastante radical en lo que mencionaba Bernardo, lo ambiental. Entonces, si uno decía, ya bueno, entonces, ¿qué tratamos de hacer? Y nosotros conversamos con los representantes del Partido Socialista, con los cuales tengo una muy buena opinión de casi todos ellos, yo creo que todos, porque ya Baradit entiendo que salió del Partido Socialista, y nosotros le decíamos, oye, nosotros podemos llegar a un acuerdo con ustedes perfectamente, imagínense, desde la UDI al Partido Socialista, un acuerdo constitucional.
Y lamentablemente ellos nos decían con justa razón, Arturo, no nos sirve, porque los 2/3 se van a armar de la izquierda hacia la derecha. Y esos 2/3 no incluían obviamente a la derecha porque se necesitaban solamente los votos del Partido Comunista, de los escaños reservados, de la Lista del Pueblo, de los movimientos sociales constituyentes, del Frente Amplio y del Partido Socialista. Es decir, de la coalición de gobierno, por decirlo así. Y eso, con eso lograron los 103 votos que eran necesarios para aprobar la Constitución. Y esto yo no estoy culpando a los socialistas, pero ellos nos decían, o sea, nosotros vamos a intentar presentar algo lo más moderado que se pueda, pero sabiendo que tenemos que llegar a un acuerdo con los de allá, apuntando obviamente al extremo más radical de la convención. Y es entendible, o sea, electoralmente o por votos no se podía dar otra solución, una propuesta que teniera a todo el radicalismo de la izquierda hasta el Partido Socialista intentando moderar obviamente lo más posible. Y eso es el resultado. Si nosotros vemos que veníamos de un estallido que lo que más se cuestionaba era incluso a la propia clase política, es decir, con partidos políticos muy débiles, 17 escaños reservados que con 280.000 votos cuadriplicaron la voluntad del voto de un ciudadano común y corriente. Listas independientes que finalmente supimos que no eran independientes, y peor aún, después subimos lo de Rojas Vade y de esas firmas de un notario que había fallecido hace 3 meses para su candidato presidencial. Y la poca preparación de muchos convencionales, lo mismo lo dijo la mamá del presidente Gabriel Boric, o sea, era muy difícil poder llegar a una conversación sensata, racional, ¿ya? Porque acá ya venía con preseteado la idea de establecer ciertas normas, artículos de la convención, aun cuando uno pudiese demostrarle con evidencia que era algo perjudicial para nuestro país. Y tal como lo decía Bernardo, en el Congreso Nacional, cada vez que se establece la ley, hay un informe financiero, hay un informe de impacto, el costo que va a tener cierta medida, los años que se van a demorar en implementarla. En esta comisión no hubo ni uno. Y ustedes van a poder revisar las actas el día de mañana, las pocas actas que hayan, y no hay nada, no había debate. O sea, por ejemplo, yo participé en la comisión del sistema político, y no se debatió nunca por qué había que permitir o no el voto de las personas de 16, 17 años. Puede que uno esté a favor o en contra, no tengo ningún problema con eso. Pero ¿cuál es la evidencia de que le hace bien a la democracia que voten esas personas? O que se creó un distrito, tal como existen los distritos acá de diputados en nuestro país, un distrito en el exterior. ¿Cuál es el foco de eso? Puede que, si me lo demuestran, yo vote a favor el día de mañana. Pero no hay ningún debate, no hay ningún acta que dé las ventajas, las desventajas de tener ese tipo de normas. Peor aún, si ustedes recuerdan la Comisión de Sistema Político, los acuerdos se hicieron en la Universidad de Chile, sin micrófono, sin cámara y sin secretaría. ¿Por qué? Porque obviamente fue un acuerdo de cómo voy yo en esta. Es decir, yo te doy esto, tú me das esto, pero no hay un debate de fondo de encontrar qué es lo mejor para nuestro país. Y eso yo creo que terminó siendo el resultado que ustedes ya conocen, y que hoy día hay figuras importantes, incluso de la izquierda de nuestro país, han dicho que no es el adecuado para los próximos 30 o 40 años en nuestro país. Muchas gracias, Arturo. Les recuerdo todo que a quienes se hayan unido en estos últimos minutos, que estamos con Bernardo Fontaine, Arturo Zúñiga y Carmen Lefulón. Todos son exalumnos de nuestra facultad, Bernardo y Arturo, los únicos dos convencionales exalumnos de nuestra facultad, y por eso los acabamos de escuchar. Y ahora le voy a dar la palabra a Carmen Lefulón, que algunos pueden conocerla por ser el rostro que aparece mostrando la esperada encuesta CEP, pero es mucho más que solo ese rostro, sino que además trabaja en el área de opinión del Centro de Estudios Públicos. Así que, Carmen, cuéntanos esa, resumidamente, porque yo sé que fue muy larga y muy interesante la encuesta, cuéntanos qué cosas han cambiado, qué cosas piensan las personas sobre este proceso.
Súper. Bueno, muchísimas gracias Jaime, Marcela, Alejandra Loyola que me invitó y a todos los que me están escuchando y a la Fundación. Como conversamos, yo más bien quería dar una mirada del proceso de la opinión, desde la opinión pública y iba a hacer un pequeño recuento breve de cómo llegamos acá, ¿no? De qué partimos y cuál era el contexto. O sea, si recordamos bien, esto parte, ¿no es cierto?, con las famosas protestas en el metro, escala la violencia, escala se masifican las protestas, y logramos una salida institucional que yo creo que, me gusta siempre destacarlo porque yo creo que fue un logro de nuestra clase política chilena, la vía institucional de resolver un conflicto que por minuto, y si recordamos el discurso del presidente Piñera el 12 de noviembre, se veía una situación extremadamente compleja, y eso me parece siempre muy importante volver a mencionarlo, ¿cierto? La capacidad que tiene nuestra clase política de llegar a un acuerdo que nos haga salir de una crisis, ¿no es cierto? Y el contexto de eso yo creo que voy a tocar algunos temas que se repiten, sobre todo lo que mencionaba Arturo con los partidos, ¿no es cierto? Es que la ciudadanía valora mucho la democracia, 64% considera que es preferible a cualquier forma de gobierno, sin embargo es muy negativa en su funcionamiento, y, ay, si se pueden, el micrófono. Y para la crisis, ¿no es cierto?, para el estallido social, casi la mitad de la persona consideran que funciona mal o muy mal, ¿no es cierto? Y esto en un contexto de una caída drástica de la confianza de las instituciones, desde carabineros, diarios, televisión, y con una caída mucho más anterior de la confianza en el Congreso de los partidos políticos, en que estas dos instituciones que son claves de la democracia representativa están en el suelo y no han logrado levantarse, ¿no es cierto? Y esto que lo mencionaban, y yo creo que es un problema fundamental que tenemos hoy, ¿no es cierto?, es la crisis de legitimidad de los partidos políticos. A mediados de los 90 un 75% se identificaba con alguno de ellos, ahora se invirtió, y un 25% se identifica con algún partido. No es que militen, es que cuando uno les pregunta en la encuesta si usted se identifica o se siente cercano a algún partido, mencionan alguno, es una forma mucho más suave. Y también ha caído la percepción de la relevancia de los partidos. Solo un cuarto de la población considera que son indispensables para la democracia, la barra azul no se nota acá, pero en el 2019, y un 8% considera que reflejan las demandas de la ciudadanía, están de acuerdo, o sea, una crisis total de legitimidad de los partidos que podemos conversar, y hay muchas hipótesis de por qué esto ha sucedido, pero que se han desarraigado de la ciudadanía, ¿cierto? La ciudadanía los considera que están lejanos, que les interesa solamente enriquecerse, etcétera, etcétera, y eso es un problema fundamental para cómo podemos ordenar nuestro proceso. Ay, pero ese no me avanza. ¿Y qué es lo que pensaban las personas ante las manifestaciones? ¿No es cierto? Claramente había una preocupación por la desigualdad de ingresos, las bajas pensiones, el costo de la vida, educación, ¿no es cierto? Está los famosos derechos sociales, la estructura de cómo se distribuye el poder. Muchas personas consideraban, no está acá, ¿no es cierto?, que la razón de que las desigualdades persisten es porque beneficia a los ricos y poderosos. O sea, había una sensación, los famosos, ¿no es cierto?, abuso, y por eso la palabra dignidad surgió con tanta fuerza. Pero lo que es interesante también es entender cómo creen las personas que se debiera solucionar. Esto es en mitad del estallido, diciembre de 2019, y lo que vemos es que lo primero, teníamos la mejor y la segunda mejor, un 40% considera que era reformar las leyes para realizar cambios estructurales, 37% una nueva constitución. Si uno junta esto, porque puede haber cruces, algunas personas que mencionan una y otra, 65%, o sea, 2/3 de la población considera que eran cambios profundos, o sea, que Chile el 2019 requiere cambios profundos. Y también es interesante notar que la tercera es cabildo para escuchar las demandas de las personas, que de nuevo se asocia a esta sensación de que el sistema político, que la clase política no está escuchando a la ciudadanía, no está reflejando sus demandas, ¿no? Y eso es como parte del contexto en que estamos ahora. Y les preguntamos, ¿no es cierto?, era esto en diciembre, mucho antes del plebiscito, mucho antes que se hicieran muchas cosas, un 67% de la muestra total aprobaba y un 13% rechazaba, ¿no es cierto? Y bueno, y esto es clave, ¿no es cierto? En ese minuto un 56% pensaba que probablemente ayudaría a resolver los problemas, o sea, que era el mecanismo para resolverlo, un 25% que dejaría las cosas igual, y un 6% que empeoraría las condiciones, y un 13% no sabía, ¿no es cierto? Había un gran optimismo con respecto a lo que podía lograr una nueva constitución, antes incluso de que se realizara el plebiscito de entrada. Bueno, no tengo que repetir, ¿no es cierto? El 2021 fueron años bastante acontecidos, tuvimos en marzo del 2020 la primera cuarentena
por coronavirus, acá tenemos a Arturo que sufrió dentro del gobierno, ¿no es cierto? Bueno, Jaime, para qué decirlo, ¿no? Todo ese proceso, el plebiscito de entrada el 25 de octubre, recordemos que inicialmente estaba definido en abril, y esto es importante porque cuando se pensó y se concibió este proceso, el proceso terminaba antes que cambiara el gobierno. Y eso es muy importante para ver los efectos que tuvo, ¿no es cierto?, y cómo se ha politizado mucho más el proceso constituyente y el plebiscito, porque antes se pensaba que estaba finalizado y se hacían las elecciones, y esto nos tocó en la mitad, ¿no es cierto?, de una elección presidencial, una alta participación, ya lo sabemos, mayoría por el apruebo, mayoría por la Convención Constitucional, y esto, ¿no es cierto?, era una comisión formada por congresistas y personas elegidas, y 100% elegidas, y esto de nuevo está asociado a esta baja confianza en el Congreso, en los políticos. Tenemos las elecciones para la convención que se realizaron con gobernadores, alcaldes y concejales, tuvo una bastante menor participación, un 42%, y acá son 3 innovaciones importantes que las mencionaron. Está la paridad de entrada y de salida, los escaños reservados y las listas de independientes. Y yo coincido que el gran impacto fue las listas de independientes. En su minuto nadie pensó, yo creo que iban a tener tal impacto, que se iba a generar una marca, la famosa lista del pueblo generó una marca a nivel de la ciudadanía, y lo que pasó es que esto acoplado a lo que comenzamos antes, de un contexto de partidos completamente deslegitimados, con muy poca afiliación política, lo que tenemos es que arriba está la composición de la convención, tenemos 50 personas que son afiliados a partidos, y también es importante pensar este 40 que son los verde turquesa, son personas que compitieron en listas de partidos, pero que son independientes, y esto es importante, porque cuando hablamos de los partidos, el ideal de un partido más bien programático, ¿no es cierto?, que es lo que creo que Arturo menciona, que la gente vote de una manera consistente en los distintos temas y las distintas personas, ¿cierto?, la famosa unidad de partido. Y yo creo que ahí Jaime le resuena mucho el que trabajó en el Congreso. Y después tenemos 47, que son estas famosas listas de independientes, que permitieron que se compitieran. Los fuera de pacto, que siempre se han permitido en Chile, salió uno, Logan, y después tenemos los 17 escaños refermados. Y eso efectivamente cambió las dinámicas, pero también dificultó enormemente la capacidad, yo creo que lo mencionaron antes, de llegar a acuerdos, de conversar, porque la estructura, no había mucha estructura. Yo creo que sería súper interesante que nos contaran también cómo era eso, cómo dialogar con un grupo en que después no había una estructura clara o que se mantuvieran los acuerdos, que no se hubiera ex ante, qué es lo que pensaban ciertos grupos, no se sabía. Y si vemos el impacto de esa regla electoral, y acá podemos conversar del sistema electoral, yo creo que en Chile somos un sistema multipartidista, apretarlo por camisa de fuerza puede salir por otro lado, pero eso yo creo que es para otra conversación. Pero lo que vemos, algo importante es que el sistema electoral, ¿no es cierto?, la proporcional moderado, entre 3 y 8 escaños por distrito, el 18-22, la gran mayoría eran militantes de partidos, o sea, competían en listas de partidos, en coaliciones más bien de partidos, y la gran mayoría eran militantes, me apuro para terminar el tiempo, y unos pocos, 13 solamente eran independientes asociados a los partidos. Eso aumenta. Y además aumenta el número de partidos, por lo tanto la posibilidad de dialogar dentro del Congreso también va a ser un poco más difícil, ¿no es cierto? No solo tenemos más partidos, sino que tenemos dentro de los partidos más gente que es independiente, que al final del día muchas veces opera como independiente, y partidos con una muy baja unidad partidaria. Y eso es un problema que tenemos que pensar cómo se enfrenta. Esto, bueno, esto es mini propaganda. En el CEP tenemos el C22 que lidera Aldo Mascareño, que se ha estudiado muchísimo todo el comportamiento con herramientas digitales, y esto en base a cómo ha votado, se usa mucho en la ciencia política, cómo han votado las personas, las ordenas en un eje, en una dimensión. Tú eres agnóstico a esa dimensión y después ves lo que te da esa dimensión que te ordenó, y la dimensión, que es algo que la primera vez que lo vimos nos sorprendió, porque uno habría pensado antes que en la convención no iba a estar tan alineados ideológicamente, que iba a haber muchas dimensiones del voto, pero la verdad que esta dimensión explica el 85% de las votaciones, y acá estamos Fundación de Egresados, todos vimos econometría 1, econometría 2, algo nos acordaremos de la varianza, lo que explicaban. Esto explica mucho de la varianza de las votaciones, cosa que es muy poco usual en una estimación.
Y vemos que se alinean perfectamente en el eje izquierda-derecha con estas no son todas las votaciones, un grupo de votaciones, y como decían, vemos que hay un grupo que es extremadamente homogéneo, que son cerca de 58-60 de la izquierda dura, que se han mantenido y que votaron unificadamente y que cambiaron el balance. Si ustedes se fijan, la mitad, este podría ser como la posición central entre 1 y -1, cuando llegamos recién al 1, estamos llegando a más allá de los 2 tercios, ¿no es cierto? Entonces, esa es una configuración que es muy distinta a lo que se dio en la Cámara, y que en parte tenemos este proceso. Rápidamente, en un minuto, bueno, las prioridades han cambiado desde el estallido, volvemos a la delincuencia como uno de los principales problemas, ¿no es cierto? La seguridad pública, si juntamos narcotráfico y violencia, un 70% las personas lo mencionan. No somos una sociedad polarizada, por mucho que se nos quiera decir. Acá esta es una clásica pregunta en un polo de 1 al 10, en que 1 es que los ingresos deberían hacerse más iguales, aunque no se premie el esfuerzo individual, y 10 que debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. No somos polarizados, hay una distribución, de hecho, proporcionalmente un porcentaje más importante está en el polo del 7 al 10, de premiar el esfuerzo, un grupo en el centro y otro en el polo de los ingresos deben hacerse más iguales. Durante el estallido hubo un aumento, se corrió un poco hacia la igualdad, pero levemente, ¿no es cierto? Y ahora volvimos, o sea, somos una situación polarizada, pero que sí nos preocupa extremadamente la seguridad pública y la violencia. Eso aumentó fuerte, volvemos a niveles similares al 2008, que un 66% se ubica en el polo, entre 7 y 10, de que privilegian que haya orden público y seguridad ciudadana, ¿cierto? ¿Y qué es lo que esperan de la ciudadanía? La gente quiere que se obedezcan las leyes siempre, eso se mantiene alto, un 59% dice que obedecen las leyes siempre versus desobedecer, aunque me parece injusto. O sea, tenemos una ciudadanía que quiere que se respete la ley, que quieren que las personas privilegien acuerdos aunque tengan que ceder posiciones. Y, para ir terminando, que ha cambiado fuertemente las expectativas, que es lo que vemos un poco con los resultados ahora, respecto al proceso constituyente. Si al inicio del proceso un 56% creía que una nueva constitución probablemente ayudaría a resolver los problemas, a mitad del proceso, en agosto de 2021, bajamos a 49%, la mitad de la población, ahora estamos en un tercio, 36%, y ha aumentado fuertemente, ¿no es cierto?, quienes creen que probablemente empeore la situación actual, casi un 30%, es decir, casi el doble de lo que pensaban en agosto de 2021, ¿no? No solo eso, ¿no es cierto? Bueno, esto quizás lo han visto alguna vez en algún medio. Hay un empate técnico, ¿no es cierto?, entre quienes aprueban y quienes rechazan. Recordemos que el campo de la encuesta CEP fue entre abril y mayo de este año, o sea, ha pasado tiempo. Y hay un porcentaje importante que no ha decidido, y acá voy a pasarlo muy rápido. Ustedes se fijan, las principales razones para aprobar volvemos, ¿no es cierto?, a las demandas que vimos durante este año, que hemos visto siempre, ¿no es cierto?, cambios, ¿no es cierto?, realizar cambios, reformas estructurales, derechos sociales, justicia, y quienes rechazan, ¿no es cierto?, sobre todo por las características, porque desconfían de los convencionales, porque les parece mal la propuesta y algunas medidas específicas. Y quienes no saben es porque efectivamente les falta información, no lo han pensado. Hay un grupo pequeñito que evalúa mal, pero les falta información, más bien pareciera de gente que no está informada, porque solo porque un porcentaje pequeño dice lo que uno hubiera esperado, que es aún no termina el trabajo de la convención, así que no me puedo decidir, ¿cierto? Pero con esto termino para no excederme. Nosotros también preguntamos si ganaba la opción de rechazo, qué es lo que cree que es mejor. Y acá lo que comentó Jaime al principio, un 15% quiere que se mantenga la Constitución vigente, y de nuevo, esto es algo que hemos visto, las personas perciben y desean cambios estructurales. 31% quiere que se reforme la Constitución vigente, y 42% que se reemplace. Si cruzamos, y esto es interesante con respecto a qué votarían las personas, ¿no es cierto? Evidentemente quienes votan apruebo, hay un porcentaje chiquitito que a lo mejor dice ya no quiero más este proceso, que quiere que se mantenga, pero en general la gran mayoría buscan que se elabore una constitución o que se cambie. Pero es interesante que aún entre quienes rechazan, la gran mayoría del rechazo no es un rechazo para permanecer igual,
sino que es un rechazo, como decía, para reformar o continuar este proceso. 31% quiere que se mantenga, de quienes rechazan, del 27%, ¿no? 38% que se reforme y 25% que se elabore. Y entre quienes lo están pensando es aún más fuerte, ¿no es cierto? Y es similar a la demanda por cambios estructurales de quienes aún no lo han decidido. Solo 11% quiere que se mantenga, 31% que se reforme y 48% que se reemplace. Entonces, en resumen, tenemos una ciudadanía muy negativa, y esto no está en los datos que les mostré, pero lo vemos respecto a expectativas económicas, situación política, muy preocupada por la seguridad, pero no está polarizada, y hay una gran desconfianza en las instituciones, también interpersonal, ¿no es cierto? Y esto es un problema que tenemos, ¿no es cierto?, que vimos en su manifestación más clara en la elección de los convencionales constituyentes al permitirse la lista de los independientes, porque los partidos son fundamentales, y la pregunta que hay que hacerse ahora, que no necesariamente una pregunta constitucional, es cómo mejoramos eso, ¿no es cierto? Y con respecto a las expectativas, el proceso no es irrelevante, ¿no es cierto? Razones para rechazar que vimos, por una parte, eran que no representa todas las visiones, que está polarizado, la gente espera acuerdo, pero también no debemos olvidar que esperan cambios profundos, y eso es lo que les comentaba, ¿no es cierto? Incluso entre quienes rechazan, 70% quiere cambios estructurales. Así que muchas gracias, y con eso termino. Muchas gracias, Carmen. Una interesante presentación, además nos hiciste un resumen de 3 años, así que no es poco. Así que se agradece también esa misma información. Perdón, que creo que me pasé un poquito. No, estamos bien, estamos bien. Hay algunas preguntas que ya no han hecho a través del chat, así que voy a tratar de unirlas. Obviamente voy a agregarle de mi cosecha, así que, pero le agradezco igual allá a Felipe Daiber, que aprovecho de saludarlo, que fuimos compañeros, y a Mariana González. Nos preguntan entonces, por ejemplo, en el caso que llegara a ganar el rechazo, ¿qué artículos debieran quedar? Después, o cómo se puede ajustar este sistema político para avanzar en temas como son la previsión, digamos, la reforma de pensiones, que es una materia que aparecía mucho y que de hecho Carmen nos mostró cómo había bajado en la intensidad. Creo que una de las razones puede haber sido la creación de la pensión garantizada universal. Pero otra pregunta es más bien en la línea: ¿cuáles son los efectos legales de alguno de estos artículos que son más, comillas, peligrosos, o si realmente son catastróficos o no? ¿Cómo podría cambiar la realidad común de las personas comunes y corrientes? Y por último, para que se puedan referir, ¿cómo se hicieron las votaciones? O sea, ¿cómo era la dinámica, digamos, en alcanzar a votar? Si es que eso también afectó en algún momento. Bernardo y Arturo algo se refirieron, pero ¿se podía conversar con los otros? Cuando había una propuesta, ¿llegaban ellos ya listos con la propuesta? ¿Había algún tipo de debate al respecto? ¿Una interpelación sobre la misma? ¿O que pudiese convencer a otro de otra cosa? Ahí partamos con eso, y después le preguntamos también a la Carmen. Bernardo. Bueno, son hartos temas distintos, ¿eh? A ver, yo creo que no hay que, para partir por lo último, y después tú me vas a ir recordando, Jaime, si puedes, no hay que engañarse con la composición. Aquí los independientes eran todos de una misma matriz. Aquí hubo una matriz ultraizquierda, muy radical. Yo lo conté el ejemplo de las abejas, pero ese discurso lo tuvimos nosotros en todo tipo de organizaciones sociales, populares, indígenas, académicos, abogados, profesores, pobladores, juntas de vecinos, dirigentes indígenas del norte, del sur, ambientalistas, ecologistas de un lado o de otro. O sea, aquí no hay que pensar que hubo un conjunto de gente que cayó por suerte. Aquí había un trabajo de años en construir una constitución que tiene mucho inspirado en el constitucionalismo andino, mucha influencia extranjera, de bolivianos, de mexicanos, de portugueses, de españoles, y que llegaron con una matriz. Y por eso esta constitución se parece mucho a la de Bolivia, los nombres de los capítulos son casi los mismos. E incluso cuando se discutió el reglamento, los reglamentos tienen los mismos principios que tiene la constitución. De forma que aquí no hubo nada como una cosa hecha al azar. Por supuesto que hubo discusiones entre ellos, digamos, porque tenían distintas posiciones, pero a nosotros siempre se nos presentó un bloque. Y la convención entonces
es tan radical y no nos acoge todo porque dejó fuera a la centroderecha, dejó fuera a la centroizquierda, pero usted que los 7 votos que tenía el grupo de centroizquierda, Arboe, Chaín y otros, nunca fueron considerados y sus iniciativas nunca fueron votadas a favor, tampoco las nuestras. Y mucho más importante, se dejó fuera toda la ciudadanía. Las iniciativas populares fueron ninguneadas, digamos, ¿no es cierto?, particularmente con Plátano, que era la que buscaba garantizar que los trabajadores siguieran siendo dueños de sus ahorros previsionales, y ninguna de las otras más que las que coincidían con el ideario de ultraizquierda que estaba en la convención. O sea, esto no hay que ser ingenuo, digamos, y verlo como que fue un conjunto de gente que salió, digamos, que podría haber votado distinto. El día 1, cuando yo miré la elección, tenía perfectamente claro que había más de 2/3 de ultraizquierda, digamos, incluyendo los socialistas, que fueron absorbidos por el Frente Amplio. De forma que no había ninguna posibilidad de que ellos requirieran los votos del resto, para ninguno. Por tanto, no hubo nunca ninguna búsqueda de acuerdo. Ellos debieran haber tenido, a mi juicio, una visión más amplia, ¿no es cierto?, y haber sido menos mezquino y haber incorporado el resto para darle estabilidad a la Constitución, pero no era ese el objetivo. El objetivo era una Constitución basada en una cierta revancha, ¿no? Y eso es porque ellos tienen una visión de la justicia distinta que nosotros. Nosotros entendemos la justicia como una igual a nivel de una sociedad, para decirlo en simple, y yo no soy abogado, así que lo puedo decir más en simple, y por tanto equivocarme, como igualdad ante la ley, ¿no? Como una justicia pareja. Ellos entienden la justicia como una compensación. Es como el tipo de justicia que uno aplica en su familia, ¿no? Si hay un niño que tiene, un hijo de uno que tiene más dificultades, uno obviamente tiende a dedicarle más. Eso es lo que ellos aspiran. Y por eso entonces entienden que ellos no ven como privilegio que el hecho que haya condiciones especiales para las mujeres, para los indígenas, para el medio ambiente, para distintos grupos, porque ven que es justo en el sentido que son compensaciones a años de supuestos o reales malos tratos. Así que eso es. Por tanto, la dinámica fue bien simple. Ellos llegaban a su texto y lo votaban. Y nosotros tratábamos por todos los medios posibles de influir en el texto de ellos. También hacíamos las propuestas nuestras que salían rechazadas, hasta las que eran correcciones de ortografía. Y naturalmente ellos votaban lo que ellos querían y algunas cosas las modificaron, mucho por la presión de la ciudadanía. Efectivamente, la convención quería establecer un sistema, por ejemplo, de pensiones por reparto, donde no hubiera propiedad de los ahorros. Lo votó muchas veces a favor, y finalmente la presión de Plátano, la presión de la ciudadanía, la presión que hicimos nosotros, con Arturo, entre otros, y demás, llevó a que fuera insostenible esa posición. Y en definitiva, se rechazó la peor parte del artículo, y no quedó establecido en la Constitución un sistema de reparto sin propiedad para los ahorros, a pesar que tuvo en la última votación, después de que se votó varias veces y cuando ya había encuestas que daban rechazo total a este tema, tuvo 90 votos. O sea, le faltaron 13 votos. O sea que si alguna vez el Congreso futuro, la Cámara de Diputados, en realidad, que va a ser la única que va a respaldar en gran medida, tiene una composición parecida, como el diseño de la Cámara futura de Diputados está intentando copiar, ¿no es cierto?, la composición de la Convención, resulta que se habría aprobado inmediatamente el sistema de reparto, porque tenía mucho más que la mayoría. Y quedó un artículo, pasemos al tema de pensiones al tiro, que en el fondo establece los principios, pavimenta el camino para la reforma del gobierno, que es un sistema de reparto, ¿no? Un sistema donde el 10% de cotización va a ir al Estado, a un sistema, un fondo solidario común, y no va a haber propiedad, y eventualmente se puede respetar la propiedad de los ahorros acumulados, pero administrado por el Estado, que es lo mismo que poner el gato a cargo de la carnicería, ¿no es cierto? El Estado va a poder decir, ¿sabe qué más? Ahora vamos a hacer una institución independiente y vamos a nombrar unos seres exalumnos de esta facultad para que todos queden tranquilos, y un próximo gobierno, por una simple ley de 50 más 1 voto, puede cambiar esa gobernanza y determinar un administrador estatal que compre solamente bonos del Estado. Y nunca nos expropiaron, ¿eh? Por tanto, nunca hubo indemnización de nada, pero la plata pasó al Estado igual. En otros temas, yo creo que uno tiene que preguntarse, en resumen, ¿nos va a unir esta Constitución? No, no va a producir mucho conflicto. No va a producir conflicto porque en el fondo muchos grupos son tratados distintos y muchas normas son ambiguas. No solo el tema indígena, que va a producir un tremendo conflicto. Imagínense lo que significa, por un minuto, no solamente la justicia, 12 sistemas de justicia, sino que además, imagínense lo que significa el derecho constitucional a ser restituido de tierras y, ojo,
de recursos naturales. Ahí están las minas. Entonces resulta que lo que van a hacer, supongo yo, los activistas indígenas es tomarse las cosas y después salir a negociar, porque tiene un respaldo constitucional que uno no tiene ni Bolivia. Bolivia tampoco tiene sistema de justicia indígena como estaría planteado acá. Si a mí me trajera el tema que tiene la constitución boliviana, que entre veces no es tan mala, yo la firmaría al tiro. Después dice, oye, bueno, ¿hará más gobernable el Estado? No, va a ser lo menos gobernable. El sistema político, y ahí Arturo estuvo en esa comisión, así que puede explicarlo mejor, es un experimento que le da un poder absolutamente todopoderoso a la Cámara de Diputados, que puede incluso gobernar contra el presidente, y que tiene el enorme riesgo de que si el presidente y la Cámara de Diputados están en el mismo bote, el presidente se lleva la pelota para la casa y llegamos a un autoritarismo tipo Putin, tipo Hungría, tipo Polonia, Turquía, en el cual el presidente domina el sistema judicial y domina la posibilidad de hacer leyes por simple mayoría, todas las leyes, y entonces en definitiva se puede eternizar en el poder. Y a eso ayuda un sistema de justicia que, para resumirlo en 2 frases, está mucho menos independiente del poder político y además no va a fallar de acuerdo a la ley, sino que va a fallar considerando todo tipo de criterios interculturales y criterios interseccionales, que significa considerar las condiciones de vida de los acusados, y en definitiva una serie de normas para simplificar mucho más subjetivas. Eso, entonces vamos a tener un país mucho más complicado. Añadamos a eso la partición del territorio en naciones, ¿no es cierto?, autonomía, regiones, municipalidades. Yo creo que una idea buena, un concepto muy bueno, es la descentralización del Estado. Pero la forma como está materializándose es más bien la división del Estado. Entonces es mucho más complicado tener negocios en Chile, porque va a depender de una municipalidad que es autónoma, que hace leyes a su pinta, dentro de su ámbito, una región, una Cámara de Diputados que cambia las leyes por simple mayoría, unos jueces que fallan como quieren, y un conflicto permanente entre el presidente y los diputados, y en una de esas unos representantes regionales que de repente tienen alguna relevancia. Bueno, vamos al tema económico. ¿Florecerá entonces el emprendimiento, la economía? No, la verdad que ese nunca fue un tema, el crecimiento económico nunca se mencionó siquiera, excepto por lo que hablamos aquí, lo que hay, por supuesto que está el derecho a propiedad, pero hay una indemnización que es a justo precio. ¿Justo para quién? O sea, se eliminó la certeza jurídica que teníamos ahí de tener una indemnización a mercado y al contado. Está el derecho a emprender, sí, pero con unas normas ambientales feroces que son muchas mal concebidas. Los derechos de la naturaleza es un tremendo problema jurídico que va a traer mucho conflicto, podemos hablarlo después si hay tiempo. Y después tenemos el Estado puede por simple mayoría establecer un monopolio estatal en cualquier actividad económica. Puede haber empresas regionales, municipales, estatales, que ya no van a estar como la condición actual sometidas a las mismas leyes que las privadas, o sea, van a poder competir con privilegios, digamos. Las leyes laborales, o sea, las normas laborales establecen, ¿no es cierto?, negociación por área, incluso por región, que todos sabemos que eso es muy nocivo para el crecimiento y para la lucha contra la desigualdad, porque produce una tremenda desigualdad entre los trabajadores muy sindicalizados y el resto. Y además perjudica mucho a las pymes, que van a tener que enfrentar en algunos rubros, tener que pagar sueldos muy altos. Y entonces está la huelga libre, ¿no es cierto?, no asociada a la relación colectiva, sino que en cualquier condición. Y los derechos sociales son grandes declaraciones, muchos de los cuales votamos a favor, por lo menos yo, pero la bajada, ¿no es cierto?, es muy mala, porque al final es una bajada en la cual no hay ninguna certeza que haya recursos ni capacidad de gestión para cumplirlo, son enormemente amplios y generosos y van a generar muchos problemas de prioridad para el Estado, y por otra parte arrinconan al sector privado, tienden a prescindir del sector privado para proveerlo. A eso están apuntando y esa fue la declaración del Frente Amplio. Yo en la primera reunión con ellos me dijeron, una cosa, los derechos sociales por definición no pueden ser provistos por el sector privado. Punto. Entonces, eso obviamente genera un problema de gestión, de financiamiento y desde luego la imposibilidad de poder elegir la salud, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los 6 millones de pacientes FONASA que compran bonos y de elección, como Arturo sabe mejor que yo, y se atienden en la medicina privada?
Y por último, en el tema de los derechos sociales, yo creo que se perdió la oportunidad de haber garantizado derechos sociales de verdad. Por ejemplo, que el Estado garantizara que las personas tienen que operarse a tiempo y bien, ya sea en el sistema público o el sistema privado, ¿cierto? O, por ejemplo, garantizar que puedan ser dueños de sus ahorros previsionales, o garantizar que la política pública de vivienda va a preferir la vivienda propia. En fin, distintas cosas. Entonces, por todo esto, yo creo que quedamos con una constitución mal hecha que nos va a empantanar. Económica, política y en términos de violencia. No hemos dicho los problemas que hay en la Constitución de la falta de, o sea, cómo se le quita instrumentos para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico también. Entonces, al final, la otra opción, evidentemente, es rechazar y llegar a una nueva texto, porque es rechazar por otra mejor, ¿cierto? Eso está perfectamente claro, hay un acuerdo ya de casi todos los sectores políticos, y además es el sentido común, es la encuesta y todo, o sea, no hay ninguna duda que ese es el camino. Y de hecho, el hecho de que se haya votado los 4/7 recién como quórum para modificar la Constitución actual, al menos en la comisión, ya es una enorme señal de eso, ¿no? Un enorme compromiso por eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Alguien preguntara, bueno, ¿qué es lo que es lo bueno? Yo creo que esta Constitución, como digo, el tema de descentralización como concepto, el tema paridad, el tema medio ambiente, las normas están muy bien todas, algunas sí, pero ahí hay elementos valiosos. También en temas de los derechos, ¿no es cierto? Derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al agua, al derecho humano al agua. Y por otra parte, también la participación popular, ¿no es cierto? Los plebiscitos ciudadanos para cierta materia, la iniciativa popular de ley, son cosas que son positivas, evidentemente, y otras más. Creo que el sistema político es muy malo, el sistema judicial es muy malo, y compite, que es peor, con lo que podríamos llamar la condición económica, particularmente el tema de los derechos de agua, que es un desastre, o el tema de la minería, el tema de la agricultura y el tema de la pesca, que son sectores, junto con las forestales y la agricultura, que van a ser especialmente dañados por esta Constitución. Entonces, al final, desgraciadamente, justamente esta radicalidad y soberbia que tuvo la Convención siempre, le puso doble candado a la posibilidad de modificarla, ¿no? Porque para modificar esta nueva Constitución se requiere 4/7 más un plebiscito, o 2/3 de los votos de las dos cámaras para saltarse el plebiscito, pero en cualquiera de los dos casos se requiere consentimiento indígena. Hay dos interpretaciones, está tan mal escrito esto que ni siquiera ahora que no se ha secado la tinta, nadie entiende lo que está escrito. Pero en el tema del consentimiento indígena, otra condición que no solo afecta a las reformas constitucionales, sino que todas las leyes y todas las políticas públicas, todas las inversiones, para inventar un camino, poner una línea de alta tensión, cualquier cosa que afecte, que sientan comunidades indígenas que los afecta, hasta que lo sientan. Eso tendría consentimiento indígena, ¿no es cierto? Por sobre el 80% o el 90%, digamos, de los chilenos prácticamente. Y ese consentimiento indígena, en el caso de las reformas constitucionales, hay dos interpretaciones. Una, que cualquier cambio de la Constitución prácticamente requiere consentimiento indígena, y otro, que cierto tipo de cambios que tienen que ver con lo que nos afecta a ellos o a sus zonas regionales. Pero incluso en la versión más restrictiva, estamos hablando de que si se quiere cambiar el sistema electoral, por ejemplo, los afecta a ellos, porque ellos tienen escaños reservados. Si se quiere cambiar las atribuciones del sistema político, también. Si se quiere cambiar las normas de agua o de minería, las medio ambiente, si se quiere cambiar, en fin, una cantidad enorme de normas generales, sí los afectan a ellos, y ellos sí tienen derechos explícitos, por lo cual, en definitiva, es un candado, porque además requeriríamos el consentimiento indígena. ¿Y qué van a querer cambiar si esta Constitución lo establece a ellos como la nueva aristocracia chilena que tiene poderes especiales? Gracias, Bernardo. Ahí contestaste obviamente de todo. Una parte que me faltó, Arturo, además de tu experiencia obviamente en cómo se dieron las votaciones, es ¿cómo ves tú que son las prioridades que tuvo la convención a la vista versus las prioridades que nos mostró la Carmen que tiene la ciudadanía a la vista? ¿Fueron el mismo eje, digamos, en las votaciones? Es decir, lo primero fue seguridad, luego fueron pensiones, luego fueron esas materias, o fueron otras las prioridades propias de la convención? Obviamente, esta mayoría social que cada vez más se está pronunciando en contra de la propuesta radical de la Constitución, de alguna forma te da esa respuesta. Y yo he hecho un ejercicio bien fácil, que es bajar las dos constituciones
Y también agarrar el listado de la encuesta CEP y ver cuáles son los problemas más potentes. Y solamente para poner el primer ejemplo, que es el de seguridad. Si uno busca la palabra carabineros, en la Constitución vigente aparece en 13 ocasiones. En la propuesta radical aparece solamente una, y aparece en el capítulo en donde la Cámara de Diputadas y Diputados puede acusar a el comandante en jefe de Carabineros. Si uno pone la palabra orden público, que es una palabra como función de Carabineros o de las Fuerzas Armadas, en la actual Constitución aparece en 10 oportunidades. En la propuesta radical de la Comisión aparece 0. Y es porque no está esa prioridad de orden público. Como decía Bernardo, se elimina el estado de emergencia. Obviamente uno dice, pucha, ¿y qué herramientas va a tener el presidente a partir del 6 de septiembre si se llega a aprobar esto para controlar el terrorismo que ocurre en la Araucanía? O si el día de mañana el narcotráfico en todo el país se desborda con estos carteles provenientes de México. ¿Qué herramientas va a tener el presidente que sea, de izquierda o de derecha, para poder controlarlo? O sea, ¿se va a poder controlar el narcotráfico solamente con carabineros? ¿O se va, y qué utilidad le damos a las Fuerzas Armadas en todo esto? Entonces, obviamente ahí las prioridades se alejan bastante. Salud, que lo mencionó Bernardo también. Uno diría ya, obviamente el gran problema que ha tenido salud en el último tiempo es que no se ha dado solución a la lista de espera. O sea, 2 millones en consulta de especialidad, 300.000 personas esperando por su cirugía. Y resulta que la convención no le da respuesta a ellos. Y uno esperaría, o sea, existen 3 grupos en salud. Están los FONASA, que se atienden en el sistema público, que son los que están esperando en lista de espera. Están los FONASA, que como decía Bernardo, 6 millones de personas compran un bono de libre elección para llevar a su hijo al pediatra, para ir al ginecólogo, etc. Un PAT, que es el pago asociado de diagnóstico del parto, para atenderse su parto en una clínica. Y hay 3,4 millones de personas que están en ISAPRE. Entonces, a los 3,4 millones de personas que están en ISAPRE, se les va a decir, oiga, su 7% va a un ente estatal, un símil de FONASA, que va a recaudar todos los 7% de los trabajadores de nuestro país. Y si usted quiere mantener su plan de ISAPRE, va a tener que pagar el costo del plan nuevamente, siempre y cuando obviamente no tenga preexistencia, porque una persona con preexistencia, obviamente, al tener que hacer otro contrato con la ISAPRE o con la compañía de seguro, obviamente ya no lo va a aceptar. Y esas personas enfermas van a migrar al sistema público. Los que hoy día están en FONASA y se atienden a través de la libre elección, ya no tienen esta garantía, este derecho, esta libertad de poder elegir dónde atenderse, que está en la actual Constitución, y se le traspasa esa libertad a el Congreso Nacional. Es decir, se elimina una libertad, se elimina un derecho que teníamos los ciudadanos y se transforma en más poder para los políticos al traspasárselo al Congreso Nacional para que ellos decidan si participan o no los prestadores privados. Y el grupo más importante, que son las personas con menor ingreso y que están obligadas a atenderse en el sistema público, van a ver aún más alejada la posibilidad de atenderse. Es decir, esas personas que ya están esperando meses por su cirugía o por su consulta de especialidad, van a recibir a las personas con preexistencias de la ISAPRE, van a recibir a las personas que se atiendan a través de la modalidad de libre elección y que compran su bono para atenderse en el sector privado. Y obviamente un sistema que ya está bastante presionado va a terminar colapsando. O sea, el sistema público no es capaz de atender a toda la población de nuestro país. Y con un solo ejemplo, el 99% de las personas que se dializan hoy día, es decir, que van 2, 3 veces a la semana, lo hacen en un centro privado. No existen centros privados ambulatorios públicos. ¿Ya? Casi todos son de mayor complejidad y son personas para hospitalizar y obviamente por eso se encuentran dentro de los hospitales. Entonces, la propuesta que si bien, como decía Bernardo, se moderó porque no eliminó de cuajo a todos los prestadores privados, sí establece condiciones para que eso ocurra en el futuro y obviamente eso termina afectando al paciente. Entonces, al final, en vez de ponerse a defender a los ciudadanos, a los pacientes en este caso, se le transfieren más poderes a los políticos. Y eso obviamente va en contra de una concepción de lo que es una constitución, que es defender obviamente nuestras libertades, nuestros derechos,
y limitar obviamente el poder que pueda tener el político de turno. Yéndome también a las consecuencias que habría en cuanto a si se llega a aprobar esto. O sea, ustedes se imaginan el día de mañana una comisión que va a recorrer nuestro país determinando cuáles son los territorios que pertenecen a los pueblos originarios. O sea, imagínense que ese grupo, no sé, creo que es de 15, 20 personas, no recuerdo la composición, se va a Cerro Navia y empieza a revisar un barrio o una calle. ¿Cómo lo van a recibir? O les pasa en su mismo barrio. ¿Cómo los van a recibir? Oye, acá vienen los expropiadores. ¿Qué va a provocar eso el día de mañana? Es gravísimo. Entonces, esas son las consecuencias que no se entienden cómo van a presentar algo de esa forma. O sea, que una comisión recorre el país diciendo este terreno es mío, este terreno es mío, esta mina es mío, este bosque es mío, y al final, obviamente, eso va a generar mucha odiosidad hacia, obviamente, los pueblos originarios, y es precisamente lo contrario de lo que necesitamos. Nosotros necesitamos unirnos más, a respetar las distintas culturas, la cultura mestiza, obviamente, de gran parte de nuestro país, y las culturas de cada uno de los pueblos originarios. Y en los temas que se van a cambiar, que es la otra pregunta, obviamente yo también estoy muy de acuerdo en que tiene que haber una mayor descentralización de la toma de decisiones en nuestro país. O sea, que ojalá que los municipios tengan más poder, sobre todo los que tienen, los que son más, de comunas más grandes. O sea, yo me imagino que el día de mañana a mí me encantaría que Puente Alto, que La Florida, que Maipú, pudiesen incluso ellos determinar proyectos de vivienda social y que no se demoren 8 años en la postulación, debido a que es todo descentralizado en el Ministerio de Vivienda. ¿Y por qué? Porque los alcaldes también son los que conocen de más de cerca la realidad de cada una de las familias y pueden llegar mucho más rápido de lo que lo hace el Estado central. Entonces, uno esperaría que eso, obviamente, sí se pueda modificar el día de mañana. Todos los asuntos de orden social, o sea, ¿por qué el tema, por ejemplo, de salud, que ya lo mencioné, el tema de las pensiones bajas que no alcanzan para llegar al final de mes, que se deje de discutir de quién es el dueño del colegio y se enfoquen en la calidad del docente y de lo que ocurre dentro del aula de clase? ¿Para qué? Para que un niñito que estudió 14 años en un colegio municipal, escucha, a los 18 años tenga las mismas oportunidades de un niñito que estudió en un colegio subvencionado, o incluso los dos de algún particular privado. Y de eso se trata, obviamente, que sea tan importante el tema de la calidad educacional. Obviamente el tema de la vivienda, pero ahí pasa exclusivamente por el tema de financiamiento. O sea, construir 70.000 viviendas al año, 80.000 viviendas al año, que es lo que se necesita durante 5 años para poder eliminar este déficit, tiene un costo grande y eso tienen que darse las prioridades. Y por eso es muy importante lo que decía Bernardo, que acá no se le puede poner una tranca al progreso de nuestro país, al desarrollo económico de nuestro país, porque todos lo tenemos muy claro. El Estado no produce ni un peso, sino que recauda acerca de lo que terceros producen. Si no hay crecimiento, no vamos a tener ninguna forma de poder cumplir con todas estas demandas sociales. Y eso, yo, el tema de las votaciones, coincido con Bernardo, no mucho más que agregar. Ya los votos venían cocinados desde antes, así que nada más por ahí, Jaime. Gracias, Arturo. Yo creo que ambos nos han dado súper buena información de cómo pasaba dentro, ¿no? de la propia convención. Ya vamos a estar terminando, así que le vamos a preguntar a la Carmen una última cosa. Pepe Out pone ahí en su Twitter en varias cosas, ¿no? Pero entre otras decía él que el rechazo, después de la Carta de Lagos y después que varias otras personas de centroizquierda o inclusive de izquierda, del Partido Socialista y otro, pasaran a decir que rechazaban para reformar, él decía que el rechazo es más transversal en ese sentido y que en el apruebo solo está la izquierda. O sea, primero, si los datos acompañan esa misma visión, y segundo, algo que tú también nos mostraste, que tiene que ver con las preferencias de las personas sobre qué es lo que debería pasar en caso que ganara tanto el apruebo como si ganara el rechazo. Sí, quería, no, es que estaba viendo porque les quería mostrar el dato, ya que, así que rápidamente se los puedo mostrar. La primera pregunta
es en el fondo cómo se dividen el apruebo y rechazo por nivel político, ¿no? Y ahí yo creo que, eso se los quería mostrar, pero mientras lo busco y lo encuentro, es un poco como la esperaría, ¿en qué sentido? Que obviamente la derecha y la izquierda están súper alineados en términos de cómo votan, y son los cruces en el fondo, en los centros, los independientes, los que se distribuyen más en las tres opciones, ¿no es cierto? Yo creo que eso en ese sentido tenemos una izquierda y una derecha que está muy alineada con respecto a aprobar y rechazar, pero no son posiciones, a ver si les puedo compartir pantalla ya que estamos, para que no se los tenga que leer todo. Que esto es bien interesante también, ¿no? Si vemos esto de nuevo en abril, mayo, o sea, vamos a ver qué es lo que pasaba ahí. Yo solamente puedo hablar de los datos de la CEP, no soy analista político para proyecciones en general, pero si vemos la izquierda, la gran mayoría están en el apruebo, pero hay un porcentaje chiquitito de rechazo, pero hay un porcentaje importante que no lo ha decidido, y en la derecha pasa exactamente lo mismo, pero a la inversa con apruebo y rechazo. Vemos que en el centro están igualadas las posiciones, y el centro son 37% de la población, se ubica en el centro, y el otro 31% también pareciera ser más rechazo por ahora, pero un porcentaje importante. Entonces, volviendo a lo que tú me comentabas, pues las figuras, yo creo que acá es bien importante porque es lo mismo que nos pasa cuando hablamos de polarización. La élite política está mucho más polarizada, sobre todo en términos de ideología o de las propuestas, que la ciudadanía. Y en este sentido vemos algo parecido, ¿no es cierto? Pareciera impensable, bueno, acá tenemos un 10% de rechazo entre quienes se declaran de izquierda a centro-izquierda, pero hay un porcentaje importante que no se ha definido en la derecha, pero vemos que entre los dos grupos, que son el 60% de la población, la verdad que está bastante distribuido entre las dos posiciones, que es un poco lo que hubiera pensado. Y tu segunda pregunta, Jaime, se me fue, si me lo puedes repetir, perdón. Sí, en el fondo, ¿qué es lo que esperan las personas como prioridades y como fórmulas de salir adelante el día 5 de septiembre? ¿Eh? Más allá, o sea, si gana la prueba, gana rechazo. A ver, yo creo que si gana la prueba no le hemos preguntado, por lo tanto sería más bien una interpretación mía. Yo creo que si uno ve las preguntas de la Constitución, probablemente las razones por las cuales son más bien razones generales de que Chile va a mejorar o que se necesitan cambios, más que del detalle puntual. Si bien cuando uno ve las expectativas con respecto a la Constitución, hay un porcentaje importante de quienes aprobarían, que consideran que no van a pasar cambio, que incluso podría empeorar. Por tanto, uno esperaría que haya un porcentaje importante que sí quisiera que siga trabajando, pero eso es una proyección. Lo que sí sabemos es lo que la gente quiere si gana el rechazo, porque eso lo preguntamos explícitamente. Y es lo que les decía al final de la conversación: si gana el rechazo, la gente quiere cambios, la mayoría. Y esto de nuevo es la mayoría de la población que nosotros, porque esto es representativo a nivel nacional, siempre hay una diferencia entre quienes votan y quienes no votan. Esta elección es con voto obligatorio, sin embargo yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos: cuán obligatorias o cuán obligadas se van a sentir las personas para ir a votar. Ahí probablemente hay un clivaje de edad. Las personas que somos mayores, todos nosotros, bueno, no todos, pero los que votamos previo a que fuera voto voluntario tenemos el recuerdo del obligatorio y como una quizá mayor sensación. Los otros no han tenido recuerdo, pero tenemos desde el 2012 que el voto es voluntario, un porcentaje importante que nunca ha votado, y otro porcentaje que se acostumbró a no votar. Por tanto, es una pregunta abierta. ¿Por qué la traigo a colación? Porque los resultados que yo muestro son para toda la población, pero sabemos que en general las personas que votan son más por algo van a votar, son más políticamente activos y tienen posiciones más fuertes. De hecho, en otro estudio hemos visto que quienes tienen mayor polarización afectiva tienden a votar más, y por eso vemos estas campañas muy polarizantes, porque activan a su base, que con voto obligatorio debieran moverse, al menos porque tú quieres llevar al del centro también.
Por lo tanto, y volviendo para contestarte tu pregunta y que nos pasemos el tiempo, sigan el rechazo, la respuesta que nosotros de la encuesta, que la mayoría quiere cambios estructurales, ya sea reformar la constitución vigente o elaborar un nuevo proceso. Y si se mantiene la Constitución, una también esperaría, pero eso ya es interpretación a partir de otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuán claro tiene la ciudadanía que vota apruebo, que hay que hacer mejoras o no. Eso probablemente va a ser un proceso liderado por la élite política, y la élite política lo que ha mostrado en general es el aprobar por reformar, y ese es el mensaje. Hay muy pocas personas, probablemente las más radicales, que dicen que esta Constitución es perfecta, o sea, la propuesta constitucional, sino que hay un grupo importante que son aprobadas por reformar. Otra pregunta, que no hay tiempo, yo creo que es muy importante: ¿cuán factible es eso en verdad? Y la contracara es: ¿cuán factible es reformar? Yo creo que son dos preguntas importantes. Bueno, muchas gracias, Carmen. Quiero agradecerle especialmente a Bernardo Fontaine, Arturo Zúñiga, que fueron convencionales, que durante todo el último año estuvieron ahí a mil, lo vimos literalmente. Y muchas gracias no solo por participar aquí, sino que además por estar durante todo ese año representando sus ideas con la convicción que ustedes mismos las hacían. A Carmen también por los interesantes datos y cruces que nos daba esta información más de insight que está ahí en las mismas encuestas. Termino por agradecer nuevamente a la Marcela Cerda, que es de la Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial, así como también a nuestra presidenta, que es Alejandra Loyola, y finalmente también a Victoria Valdés por su apoyo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar junto a nosotros. Esto va a quedar grabado para que luego lo puedan también difundir dentro de sus redes. Estamos seguros que hubo harta cosa interesante para todos. Así que espero que también cada uno de ustedes sume su propia parte. Esto no es algo en lo cual algunos tengan que quedarse aislados o verlo solo por Zoom, sino que también requiere de su propia participación, como muchas veces lo discutimos y lo vimos en la propia universidad. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por todo. Chau. Gracias. Gracias a todos.